Bien, confírmenme si nos quedamos en este ítem. Acuérdense que no lo vimos la semana pasada, esto lo vimos hace 15 días. ¿Sí? Sí, Lick. Muy bien, gracias. Entonces, ¿quién me toca? ¿Sí, Metzi? No, confirmándole lo que habían dicho mis compañeras también. Ah, bueno, está bien, gracias. Bien, entonces vamos a ver otras obras. Esto es lo que ya pues habíamos visto, la dirección, que es algo que también podemos percibir dentro de la obra. En la medida que avanzamos dentro del periodo renacentista, vamos a ir viendo cómo la dirección va a ir apareciendo cada vez más. Eso es porque nos acercamos a un momento de mayor dinamismo. El Renacimiento pasa como por etapas, para entre el 480 y el 580 está el denominado clasicismo, que es pues todo a la manera de Grecia y de Roma. Al final del 580, esa última etapa del Renacimiento se llama manierismo. Y el manierismo tiene que ver con un amaneramiento de las formas, de las figuras. Amaneramiento, en el caso del arte, significa que se intentó hacer a la manera de otros artistas, tratando de imitar trazos y gestos. En la medida que hicieron eso, pues el estilo adquirió características ya muy propias que lo separaron del Renacimiento. Y eso es, por ejemplo, el movimiento, la dirección. Entonces eso ya va a ir apareciendo por acá poco a poco, aunque tal vez no en todas. Bueno, ahí tenemos el esquema compositivo. Y acá un par de imágenes. Esta es de Giorgio Masaccio. Son los frescos de la capilla Brancacci. Pues esta capilla está prácticamente llena de diferentes escenas que tienen que ver con el Antiguo y Nuevo Testamento. Y pues solamente como para análisis uno de esos, para que veamos también cómo no solamente en un espacio, en este caso que es un detalle de toda la obra, aparece el esquema, digamos, el esquema compositivo solo en una zona, que es esta, por ejemplo, este grupo de personas de acá, alrededor de Cristo. También está este otro que ven por acá. Pues si se fijan, está separado. Y es bastante notoria la separación a partir de este elemento arquitectónico acá. Nos separa la escena o nos separa el cuadro en dos escenas. Entonces, eso es algo de interés. Y debemos pues valorarlo siempre. Así que tenemos por acá los dos grupos o segmentos. Luego tenemos la composición clásica. Acuérdense que es el nombre, no me digan composición triangular, aunque es una manera de decirlo, es más técnico si hablamos de composición clásica. Y ustedes dicen, no, es que yo hice la obra o esa obra tiene una composición clásica, entonces inmediatamente debemos remitirnos hacia el triángulo, porque eso es lo que hay por ahí. Luego, esto es la línea de horizonte, y se fijan, está a la altura de la cabeza, significa que el artista nos ha ubicado a nosotros más o menos a la altura de la cabeza. Y hay otras líneas que aparecen. Acuérdense que cuando hablamos de líneas a nivel compositivo, estamos hablando de líneas según el lenguaje visual y el alfabeto visual, perdón, alfabeto visual. Y la línea entonces es tanto física como conceptual. Es física cuando la vemos, es conceptual cuando asumimos que la línea está ahí. Por ejemplo, acá en la parte de arriba de este edificio vemos línea. Esa línea es visual, está ahí. Pero cuando hablamos de una línea que se percibe a la altura de la cabeza de todos los personajes, entonces estamos hablando de una línea conceptual.
Entonces, esas también hay que aprender a observarlas. Ahí hay una, y tenemos otra. La línea de horizonte, por cierto, está aquí. Y tenemos otra más por acá. Esa nos la da la construcción arquitectónica. Aquí. Y nos divide pues la sección también en varias áreas. Si se fijan entonces acá, esta proyección de líneas horizontales nos genera una sensación de estabilidad. Y decimos acá en este caso que la composición es principalmente horizontal. Eso significa que está condicionada a partir de líneas compositivas sobre la horizontal, o en sentido horizontal más bien. Son estos que ven acá. Hay composiciones también que son estables, eso significa que pues no se mueven, no hay movimiento que se percibe, que son también verticales. Y esas líneas aparecen acá, en la arquitectura, por ejemplo. Tenemos otra y tenemos otra. En ese caso, hablamos también de una composición lineal, en este caso vertical. Las composiciones verticales también son estables, pero se diferencian de la horizontal en que la horizontal nos da la sensación de tranquilidad y la vertical nos da la sensación de rigidez y de estabilidad, cuando las líneas van a sacar principalmente. Entonces, resumiendo, cuando la mayor cantidad de líneas compositivas sean horizontales, las imágenes se perciben más serenas. Eso es el asunto. Eso tiene que ver con psicología del arte. Eso pues ahorita no han visto esa materia, pero la van a llevar, no sé si el próximo ciclo o el próximo año. Bueno, el próximo año creo que es. Ahí van a ver un poco, esperaría yo, de esto, de psicología del arte, igual que de alfabeto visual, que también es una manera de entender la psicología del arte. Bien, esta otra es, como la anterior, está dividida en dos segmentos, son dos bloques dentro de la misma composición, y pues esta nos presenta dos, o bueno, vamos a ir primero no, vamos a ver. Este es Piero de la Francesca, y el tema es la flagelación. Ven ahí que hay dos bloques principales en los que está dividida la composición. ¿Cómo pues, lo percibimos? Pues fácilmente esta columna corintia que vemos acá nos divide en dos secciones el cuadro. A esta escena y esta de acá. Si les digo, o si les pregunto, ¿cuál es el punto focal? ¿Dónde lo ubicarían ustedes? ¿Qué elementos les parece que llaman más la atención en la obra y que es el primer acercamiento que tenemos con la obra? ¿Cuál de los dos bloques? El segundo, dice Génesis. Fátima, el bloque de la derecha. No sé si el segundo Génesis es el de la derecha, como dice Fátima. ¿Alguien me abre el micrófono? Ah, bien, sí, Génesis. Entonces, Judith dice derecha, el de la derecha. Acá. Bien, creo que la mayoría, Jaime, Carlos, Marlon, dicen la derecha. Pues eso es justamente. El punto focal está ahí. Eso entonces significa que es contexto. Aquí tenemos a tres personas que están discutiendo algo, están haciendo algún tipo de requerimientos entre ellos de información, y atrás de ellos tenemos la escena de la flagelación. En ambos casos encontramos la composición clásica. Acá eso nos centra en el personaje vestido de rojo, y acá nos centra la imagen del Cristo atado a la columna mientras está siendo latigado, que es el tema justamente del cuadro. Ahí tenemos los grupos también dentro de ese fondo, ese contexto, y acá tenemos el punto focal. Entonces vean, el artista, el Piero de la Francesca,
él nos colocó qué es lo que quería que viéramos primero y qué es lo que quería que viéramos después. Entonces vamos a ir aparte de esto. Lo que tiene que ver con lo compositivo también, y son las líneas de fuga. ¿De dónde salen las líneas de fuga? Pues salen del piso. Son líneas que yo he retomado del piso. También de la construcción del lado derecho y del techo de la composición del lado izquierdo. ¿Ya? Todas las líneas convergen hacia un solo punto. ¿Cómo se llama ese punto? En recuadro amarillo. El punto de fuga. Punto de fuga. Muy bien, gracias. Punto de fuga, correcto. Igual me dicen Marlon, Fátima y Génesis. Igual, eso es exactamente el punto de fuga. ¿Y cómo se llama esa línea blanca a la que también convergen, en este caso, las líneas y el punto de fuga? De horizonte, bueno, me imagino línea, ¿verdad? Línea de horizonte. Línea de horizonte, muy bien. Fátima, Génesis, Marlon y Rodrigo. Muy bien, eso es la línea de horizonte. Ahora, noten al ver la obra, cómo nosotros observamos más de cerca el suelo y más alejado del techo. ¿Qué significa eso? Que el artista, Pier della Francesca, nos ha puesto a nosotros como observadores la línea de horizonte acá, bien baja. Entonces nosotros vemos hacia arriba. Eso nos eleva el tamaño de estos personajes, nos hace ver más grandes y nos lleva también hacia el fondo de la composición. Entonces, vean, todo eso es parte de lo que los artistas valoraban, estudiaban antes de crear la obra. Aquí no es que solamente se me ocurrió hacer una obra en la que están flagelando a Jesús enfrente a Pilato y la voy a pintar. Pues no, hay que primero hacer valoraciones de los elementos compositivos, principalmente geométricos, y a partir de eso la construcción del resto de la pintura. Entonces, acuérdense, ya veamos aplicación para nosotros en la vida cotidiana. Tenemos que hacer análisis compositivos al momento que hacemos una obra. No es solamente poner las cosas sobre el plano básico, sobre el lienzo. Debemos hacer estudios anatómicos, estudios compositivos. Eso significa equilibrio, contrastes, relación fondo-forma. Fondo-forma es esto. Fondo es todo lo que está atrás, es contexto. Forma es lo que está en primer plano, lo que el artista quiere que se note más. Eso es bien básico para que podamos entender la obra. Lo demás, pues poco a poco lo van a ir aprendiendo en la medida también que se van familiarizando con diversas obras de arte. Bien, ¿preguntas? No, pues avanzamos. Uno de los temas, aparte de aquellos referidos a la vida de Cristo o cualquier tema del Antiguo Testamento, es la mitología grecorromana. Pues vuelven a tener vigencia aquellas historias conocidas por los artistas renacentistas o por la gente del Renacimiento, a partir de poemas, de canciones, de tradición oral, vuelven a tener vigencia. Y entonces aparecen pinturas en las que observamos temas de los que nos hablan los griegos, principalmente, y un poco los romanos. ¿Eso significa que el arte está alejado de la religiosidad? Pues no del todo. Todavía no se despega el arte del todo de la religión. Lo que significa es que a través de estas imágenes que nos refieren a la mitología, el artista, ya sea por criterio propio o porque se lo ha pedido un mecenas o un cliente, está utilizándolo en sentido moralizante. O sea, quiere enseñar algo a través de esa obra. Entonces, eso es la razón por la que se hacía. Todavía no es así como que por la gana de representar la belleza de los mitos griegos. No. Tiene que ver siempre con la religión cristiana.
Bueno, esta es de Sandro Botticelli. Encontramos acá una temática referida a Venus. Vean, Venus es una referencia hacia los aspectos maternales. Y dice, bueno, esto que tiene que ver con la religión no tiene que ver nada, porque Venus es la diosa del amor y la belleza. Es que Venus es una representación de la fertilidad. Entonces, si es una representación de la fertilidad, va a estar enlazada iconográficamente con la maternidad, con ¿cómo se llama esto? Con la idea de lo bello también. Entonces, se va a retomar de esa forma y ahí es donde se coloca a ella como centro de composiciones en los que aparecen diversos personajes eh, que son parte de las historias que se cuentan acerca de ellas. Sobre la pintura, bueno, hay un detallismo bastante palpable en la obra, especialmente en los follajes y en los trajes, en las ropas. Las figuras son un tanto estilizadas, significa que son un poco alargadas. Hay colores de estratos sucesivos, o sea, se suceden color oscuro a la par de otro más oscuro, o un claro a la par de otro más claro y más claro, hasta generarnos la sensación de volumetría también. Líneas con tinta oscura diluida, eso significa que van a aparecer líneas que, que van a separar las formas del fondo. Acuérdense, la relación fondo-forma. Eso tiene que ver con cómo se despega del fondo la imagen. Hay reflejos luminosos, eso pues es una característica también que la permite el trabajar con óleo, el hacer brillos, el hacer transparencias, veladuras, como lo menciona acá. También eso es propio hacerlo con el óleo. No sé si ustedes ya han hecho con óleo veladuras. Pues a través de ellas se puede ir trabajando transparencias. Vamos a ver la obra entonces de cerca. Ahí tenemos lo que ya les mencionaba, el detalle bastante minucioso del follaje especialmente, de las ropas, las joyas que utilizan, ropas transparentes, ropas con encajes, ropas eh, se llama? Con diversas texturas, unas más suaves que otras, otras se perciben transparentes, otras más sólidas. Todo eso es parte del trabajo pues, que le dedicaba el artista pues, a la obra. Vamos a ver los elementos. Bueno, ahí tenemos un bloque de, de personajes. Ahí tenemos la composición clásica, punto focal, los bloques de equilibrio. Estos elementos están puestos ahí para equilibrar la forma. Y me dice, mire, pero aquí hay algo con rojo. Eso me hace que llame más la atención hacia este lado que acá. Pero fíjense que de este lado hay mucho detalle en el vestido de esta ninfa. Entonces, eso compensa esta solidez que vemos acá del traje de Mercurio. Bien, avanzamos a cuadrantes. Esto nos lleva pues a una obra bastante centralizada. Y ahí tenemos la línea de horizonte. Acá la perspectiva es un poco difícil de poder plantear, pero se puede buscar también, solo que es estudiando bastante más despacio la obra y pensando en la perspectiva aplicada a los cuerpos, el escorzo. Eso nos va a ayudar también a que encontremos esos puntos de fuga. Acá no lo vamos a hacer. Van a tener este recuadro para tener conocimiento de quiénes son los personajes que aparecen ahí. Pues ahí
Ahí está. ¿Preguntas acá? Fátima dice, o sea que no todas las obras es necesario sacar puntos de fuga. No, fíjense que es una muy buena pregunta, Fátima. Para todos y todas, no toda la obra es fácil o deberíamos sacar un punto de fuga. No es tan fácil. El artista no necesariamente nos da puntos de referencia para poder hacerlo. Se entiende que hay profundidad a partir del manejo del escorzo de la figura, pero no necesariamente podemos encontrar porque no hay puntos de referencia. Acuérdense que la perspectiva se saca con la arquitectura y con el piso, y acá no lo hay. Entonces, no podemos sacarlo, o sea, no podemos inventar. Ese es a lo que quería llegar. Si hemos estado viendo puntos de fuga, líneas de fuga, y les doy esta imagen para que la trabajen, y ustedes me ponen puntos de fuga y línea de fuga, o más bien, punto de fuga y líneas de fuga, eso significa que solo están copiando y están poniéndolo por ponerlo. Y fíjense que eso lo hacen, no digo ustedes, ¿verdad? Porque todavía no hemos visto el ejercicio con ustedes, pero en grupos anteriores, otros años, sí he visto eso. Solo las ponen porque se vean líneas adentro del cuadro. Sí, y también me ha sucedido cuando he dado otras materias, como por ejemplo anatomía o pintura. Les decía, bueno, a ver, quiero ver los estudios previos o cuál es el tema, vaya, ese es el tema, cuál es el boceto, es este, bueno, cuál es la construcción compositiva y un montón de líneas solo por poner líneas. O sea, no se trata de eso. Cada una tiene una razón de ser. Y van a ver que si ustedes aplican eso a su obra, va a mejorar bastante. Y a veces dice, bueno, a mí me pasaba cuando la última vez que di anatomía, es que usted solo siete me pone. Y mi respuesta, pero es que solo siete se sacan. Pero yo, ¿qué puedo hacer si no hay mayor esfuerzo? Entonces a veces uno piensa y dice, mira, pero si yo me esforcé tanto, la técnica está bien trabajada, ¿por qué me siguen poniendo 7? ¿Por qué me siguen poniendo 8? ¿Por qué me siguen poniendo 9? ¿Por qué no tengo 10? Pues por eso, porque hay algo que hace falta. Hay algo que no está bien todavía en la obra y eso no es visible. Es invisible porque, ya van a ver, esto no está ahí. Toda la parte geométrica no está ahí. No se ve, pero está ahí. Por eso lo utilizó el artista para construirlo. O sea, no es algo que yo estoy inventando sobre la obra. Y ustedes podrán buscar otros análisis compositivos de la obra La Primavera y van a encontrar que otras personas aplican hasta otros criterios acá, hasta la frecuencia de Fibonacci, el, el número de oro, la sección áurea que se llama, también pues la aplican. La sección áurea casi nunca se las explico porque es más complicado, pero pues tiene que ver con geometría y tiene que ver con proporción. Creo que les mencionaba la vez anterior la frecuencia de Fibonacci, que nos presenta distancias proporcionales entre un número y otro. Por ejemplo, digo 1 y 2. La distancia que hay entre 1 y 2 es igual a la distancia que hay entre 8 y 13. Y es la misma distancia que hay entre 13 y 21, porque es una proporción directa la que se está haciendo. Entonces, así funciona la frecuencia Fibonacci. Son cuadros que se van sucediendo y que van dividiendo la pintura o la composición en diferentes secciones que tienen que guardar el mismo juego de proporción. Pero pues eso lo vamos a dejar para después. ¿Alguien quería decir algo? ¿Y un micrófono por ahí? No, bueno, avanzo. Bien, esta es otra obra de Sandro Botticelli. Es una de las más conocidas también. Ustedes la habrán visto ya seguramente, pues libros de historia del arte, en portadas de libros, en portadas de revistas. A veces es una de las que la cultura popular ha retomado bastante. Se considera también una de las pinturas más bellas del periodo 480. Y representa justamente el nacimiento de Venus.
Si ustedes recuerdan el mito o alguna versión del mito, pues ella nace adulta de la espuma del mar. En la señorita Afrodita dice que no es la misma, justamente. Según el mito, pues los dioses castran a Urano y los testículos los tiran hacia el mar, y de la espuma del mar nace adulta una mujer hermosa, una diosa hermosa. Esa es Venus. Entonces, en la imagen, el artista nos presenta a ella siendo llevada por el viento hacia la orilla del mar, en donde una ninfa la recibe para cubrir su desnudez, y según el mito, pues ahí se le comienza a instruir, a enseñar a ser una diosa en maneras, en autoridad también. Entonces eso es lo que representa que al momento que llega, y si se fijan, del lado izquierdo de la imagen, izquierdo nuestro, aparece un personaje que está flotando, que tiene alas y que está soplando. Este no es un ángel, aunque vean que tiene alas. Que tiene alas significa solamente que vuela, según la mitología griega. Y está soplando. Eso significa que él es un dios vinculado al viento. Este es Céfiro. Y Céfiro aparece con una mujer acá que lo tiene abrazado. Más bien está haciéndose al cuerpo de él, para no caerse, porque el que puede volar es él, no es ella. Entonces por eso él la lleva en esa forma. Es una ninfa que, según uno de los tantos mitos relativos a Eolo, pues se lo lleva. Eolo es el padre de los vientos. Céfiro es uno de los vientos. Y bien, acá la ninfa. Acuérdense, las ninfas son hijas de diosas también, especialmente vinculadas al agua. Y aquí estamos hablando del mar, es agua. Y ahí vemos una ninfa. Bien, ¿preguntas? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, licenciado. Muy bien, lo veo por acá. Alison dice, el tamaño de la cabeza no es algo pequeño. Esa es una buena observación. ¿Qué significa entonces? Que el cuerpo está alargado. O sea, no correspondería a un canon de 8 cabezas, que es el clásico. Pero es porque Sandro Botticelli alargaba los cuerpos, los hacía de 9 cabezas o a veces de 10 cabezas. En arte de este periodo significa que la imagen es divina. Todas las imágenes que corresponden a lo divino se alargan, se hacen más grandes, el canon aumenta, porque se busca separarlo visualmente de las personas mortales. Y por eso nosotros seríamos como más pequeños, más proporcionales, pero en el caso de las divinidades son más, los cuerpos son delgados y alargados. Eso es la razón por la que se ve la cabeza pequeña. Fíjense que eso la cultura popular lo sigue retomando a la fecha. Depende del tipo de libro del cual se basen algunas películas. Encontramos pues imágenes de elfos. Me refiero acá al Señor de los Anillos, en el que los elfos son delgados, se perciben altos, pero no se ven pequeños, aunque cuando luego aparecen a la par de los Númenóreanos, eh, se ven del mismo tamaño. Pero si cuando los ven solos o aparecen énfasis en una imagen con ellos, se ven delgados y la cabeza pequeña. Es porque esa idea de la divinidad, o sea, lo divino, se representa más grande, más alargado. Esa es la razón por lo de la cabeza pequeña. Cuando hablamos de dioses, si hablamos de figura humana, mortales, eh, probablemente estemos viendo renacimiento, pero de la época manierista. Bien, Marlon dice, gracias a la cultura popular es que conozco esta obra de arte. Bueno, es justamente la retoman. O sea, la historia del arte está alrededor de nosotros, fíjense, y pareciera que no, pero ahí está, y es bastante agradable cuando uno está viendo luego una película
hasta novelas. La Rosa de Guadalupe pueden estar viendo y de repente aparece algo que es una referencia a algo artístico. Tal vez no es el tema, pero está en el contexto visual de lo que observamos. Entonces es bastante interesante, agradable, reconfortante el entender eso, el ver que nosotros sí lo hemos entendido, sabemos por qué esas cosas están ahí. Bien, voy a avanzar. Ahí tenemos Sandro Botticelli, ahí están los cuadrantes. Vean que hay un énfasis eh, de detalles en el cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, luego cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo. La mayor cantidad de peso visual está hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, de la imagen, que es lo que nosotros vemos. Derecha de la imagen. Acuérdense, cuando les digo derecha de la imagen, se refiere al punto de vista nuestro. Cuando les digo derecha de Venus, entonces nos estamos refiriendo a este lado, que es la derecha de la figura. Bien, entonces el énfasis visual está acá. Si se fijan, hay una inclinación con respecto al eje vertical de la composición y hay mucho peso visual entonces aquí. Pero visualmente eso se compensa a partir de la figura de Céfiro acá y del espacio vacío. Los espacios vacíos siempre compensan los espacios llenos de información. Este de acá se compensa con este. Bien, ¿se entiende? Composición clásica. Dice, no, pero ¿por qué puse el triángulo ahí? Pero es que ahí está. ¿Ven? El manto, desde el pie hacia arriba. Aquí aparece una línea y luego hay un espacio vacío acá. Entonces, ahí está la composición clásica. ¿Ven? Toda la concha queda dentro y la cabeza de Venus en la parte del vértice superior. Ahí tenemos un bloque vertical que se refiere a la figura de Venus propiamente y tenemos unos bloques triangulares también hacia los laterales de la figura central, que es Céfiro y la ninfa acá. La línea de horizonte está justamente ahí, en el horizonte visual de la obra, que sería el mar. Y para nosotros este es nuestro punto de referencia. Les pregunto, ¿se puede hacer en esta obra una lectura de perspectiva? Perspectiva, como la hemos estado viendo, líneas de fuga, punto de fuga. ¿Se podrá? ¿Hay elementos de referencia que nos permiten hacerlo? Marlon dice, yo diría que sí. Sí, ¿Sí? sí se puede, pero cada cosa tendría que llevar su punto de fuga, entonces habría muchísimos puntos de fuga. Correcto. Y eso significaría que no sería racional. Y la razón, lo racional está dentro de la obra, porque eso es en función de lo matemático, del equilibrio y de la geometría. Entonces, si hubiera un punto de fuga para cada figura, significa que la obra no está equilibrada. Y por eso, pues, no está. O sea, no hay punto de fuga acá. Sí hay escorzo, que es la posición del cuerpo. Hay un poco de fuga en el caso de Venus, por eso la cabeza pequeña también, pero eso es escorzo. Igual acá. Hay otro elemento que sí aparece, bueno, el punto focal y la dirección. Eso. La dirección se refiere al punto hacia donde se mueven las figuras. ¿Venus lleva dirección? ¿Será?
Vamos a ver. Dice Judith, Carlos, Fátima dicen no. Vamos a ver si es cierto. Fíjense que sí. Dice, ¿de dónde sacó esa flecha? ¿Por qué aparece esa flecha que empuja hacia allá la figura? Y quizás está como un poco arriba. Se lo voy a poner más abajo para que vean dónde está el movimiento. Vean, primero Céfiro está soplando. Está soplando y hay una línea. Ahí, vean las flores. Hay un énfasis de movimiento hacia donde está Venus. Vean la orilla del mar. El movimiento de las olas que están representadas acá, pues, como de manera bastante sencilla, pero no sugiere movimiento de ondas en el agua hacia la orilla. Eso significa entonces que hay un movimiento en esa dirección. Entonces, el movimiento nos lleva hacia la orilla, acá. Bien. Y bueno, ahí me hace falta el otro porque se lo acabo de colocar, pero básicamente ese sería el esquema compositivo. Dice, bueno, pero eso no está en la obra. Esto es un análisis que hemos hecho, pero es porque la construcción se hace de esa manera. No está para ser visto, es ya luego sujeto a análisis que podemos verla. Bien, vamos a ver una más. Esta también es de Sandro Botticelli. Esto se llama la calumnia. Solo déjenme ver algo más por acá. Voy a mover esto para acá para que podamos verlo antes. Así podemos hacer mejor el análisis. Bien. Alison dice, pero los artistas al momento de estar pintando serán conscientes de esta composición. Sí, son completamente conscientes. O sea, que eso está ahí porque ellos construyen primero visualmente la obra en función de los criterios compositivos. Ninguna obra de este periodo es solamente por pintar, solo porque a mí se me ocurrió la escena y la voy a pintar. No, hay un razonamiento del espacio, del plano básico, del lienzo. Ustedes no sé no sé si cuando les han solicitado que hagan una obra, les dicen que hagan composición antes, o sea, que hagan una distribución racional del espacio en el lienzo o en el plano básico, en este caso una página, un pliego de papel, un cuarto de layer. Hay que hacer una distribución. Cuando les colocan un bodegón enfrente, no les dicen que tracen líneas de distribución de la composición, pues simplemente ustedes se paran frente al bodegón y comienzan a pintar o a dibujar. Bueno, dígame si eso es lo que pasa, porque puede suceder, no digo que no, puede suceder, pero al menos en mi formación, que fue ahí también en la Escuela de Artes, se me hacía bastante énfasis en esto. Desde una materia que llevaba que se llamaba Principio General del Dibujo, luego dibujo 1, 2, 3, 4, el caso de pintura 1, 2, 3, 4, 5, porque llevé 5 pinturas, ustedes solo van a llevar 2 o 3, no recuerdo. Entonces nos hacían bastante énfasis a eso, porque se hace. No podemos solo crear una obra. Y ahora me dirán, pero yo tengo un amigo que él ya pinta, él ya es artista, ya lo reconocen, le hacen entrevistas, le dan premios, y él dice que eso no importa. Yo puedo hacer lo que quiera en el lienzo. Y yo les diré que sí, sí lo pueden hacer, pero eso es una vez ustedes dominan todo lo anterior. Que ya pueden hacer y deshacer según su propio criterio. Eso es lo que, de hecho, lo que les hará artista. Pero mientras están en formación, los contenidos les llevan a que lleven una estructura de trabajo. Los primeros 2 años en la escuela es como bastante académico.
Pero si ustedes van para pintura, cuando lleguen allá por cuarto año, pues entonces va a ser diferente, va a haber un poco más de libertad de creación. ¿Por qué? Porque ustedes se supone que ya aprendieron a hacerlo antes. Entonces eso pasa por ahí. Dice, no sé, no, sí sé, ¿cómo fue, Alison? No, sí se hace en línea guía. Yo no hago línea, dice Andrea. Pues fíjense que se deberían de hacer. Ahora, es complicado, realmente es complicado cuando el bodegón no lo hacen ustedes, ¿verdad? Sino que el docente, bajo su criterio compositivo, genera el espacio, coloca los elementos en el plano, él está haciendo composición y él está pensando geométricamente a la hora de poner la obra. Piensa en peso, piensa en color, piensa en textura, piensa en atmósfera, y ustedes luego se paran frente al bodegón y deberían de buscar la mejor posición compositivamente hablando. Pero a veces sucede que, bueno, ni modo, aquí es donde había espacio y aquí llego. Llegué tarde ese día a la clase, ya todos estaban dispuestos en el espacio y ni modo, me quedo atrás y por un pequeño espacio que hay entre dos caballetes, yo alcanzo a ver el bodegón ahí al fondo. Entonces a veces la composición no es la mejor. Eso sí yo sé que sucede. Uno de los que serían como inconvenientes pues, con los que nos topamos por el tipo de espacio en el que trabajamos también. Pero debería de hacerse. Ya ustedes trabajando de manera profesional, ya con criterios, pues entonces pensemos en las composiciones a la hora de hacer la obra, porque así es sencilla. Cuando lo hagan, ustedes están trabajando de manera académica, acuérdense. Cuando ya no lo hagan, es porque ustedes ya manejan todo eso y han decidido trabajar de manera libre. Entonces ya podemos hablar de posmodernismo, por ejemplo. El posmodernismo simplemente yo agarro las cosas, las pego y ya, no hay reglas, porque el posmoderno niega los aspectos formales del arte moderno. Entonces, significa que está en contra. Pues, al estar en contra, pues la respuesta siempre es, no es necesario hacer composiciones para que la obra esté bien. Vos hacer la obra y ya, dice. Pues sí, pero hasta que ustedes lleguen ahí, están sujetos a criterios académicos. Eso sí sucede por ahí. Dice Alison, al menos nos dicen que centremos, dice, y las líneas así de una cruz al centro al menos. Ven, eso es de líneas al centro, eso es esto, son cuadrantes. Y en los cuadrantes hay peso visual. Los cuadrantes inferiores, estos dos pesan más que estos de acá arriba. Entonces, si ustedes ponen en esos cuadrantes un punto, visualmente el punto va a pesar menos. Les voy a hacer un ejercicio acá. Esto es fuera de, de la, bueno, del tema, pero yo creo que vale la pena que lo hagamos acá. Y ahora vamos a pintarlo de blanco. Es que se me hizo aquí está. Acá. Vaya. Ese punto ahí arriba está en el cuadrante superior izquierdo. Ese cuadrante, perdón, ese círculo con respecto a este, les digo, ¿cuál de los dos pesa más? Voy a cortar este. Bueno, regreso acá. ¿Cuál pesa más? En la parte Ujú. en las esquinas. Los dos están en esquinas. Pero No, hablemos de cuadrantes. pero Cuadrantes siento que a la superiores, derecha más, ¿sí? creo que el cuarto cuadrante porque está más centrado, hace como un poco. No, pero igual podemos centrar el otro también. Pero ¿cuál de los dos visualmente pesa más? Ambos pesan lo mismo, dice el cuadrante inferior. Los dos pesan lo mismo.
Fíjense que esto como es algo conceptual, pues cuesta un poquito observarlo al principio. Ambos dice pesan lo mismo, el de arriba. Pues visualmente el que pesa más es este, el inferior. Este pesa menos. Si yo paso acá, y digo, bueno, ¿cuál de los dos pesa más? ¿Cuál pesará más? El de arriba, bueno, la vista El se de la dirige primero al de izquierda. la derecha, a la derecha, a la derecha. Bien, todos dicen a la derecha, ven, o llamamos entendiéndonos. Entre izquierda y derecha, arriba, el mayor peso visual está a la derecha. Eso sí es. Y si yo les digo, ¿cuál pesa más? ¿Por qué no entendí? Dice Claudia. Visualmente nos lleva, aunque los dos sean iguales, visualmente nos vamos a dirigir siempre hacia el lado derecho. Entonces el mayor peso visual está al lado derecho. Mientras más abajo, más pesado. Mientras más arriba, menos pesado. O sea, no es lo mismo acá que acá. Acá pesa menos, acá pesa más. Este pesa aún menos que si estuviera a la derecha y pesa mucho menos que está acá. O sea, el mayor peso visual está derecha inferior. El menor peso visual está izquierda superior. Y estos se compensan en forma de X. O sea, este se compensa en este. Ahí digamos que se anulan las fuerzas y hay equilibrio. Si yo pongo este acá y este aquí, igual, ambos se anulan y pesan igual. O sea, hay equilibrio visual acá. Pero si solo dejo uno, el mayor peso visual, en este caso, bueno, no hay nada más acá, el mayor peso visual está en este cuadrante porque ahí es donde está el elemento. Ahí no hay ningún peso, no hay nada. Entonces, yo sé que es un poco así como que complicado, ¿verdad? Y eso es algo que se ve en el alfabeto visual. Cuando se ve alfabeto visual, que se valora el punto, la línea, el plano, el volumen, la textura, el color, la dirección, el movimiento, todo eso son elementos de alfabeto visual. Entonces ahí es donde esto tiene sentido y luego eso aplicado en la obra les va a ayudar a que la obra se proyecte bastante bien, que es lo que se espera, ¿verdad? Es lo que se busca. Y bueno, ¿por qué si la obra me queda tan bien? ¿Por qué es que o sea, no llego al 10? Pues porque todavía hace falta en esto, hace falta algo más. Y eso no se ve necesariamente, es conceptual. Vemos que eso tiene que ver con los hemisferios del cerebro humano. Bueno, hasta ahí no les sabría explicar ya con esa cuestión, pero pues algo a lo mejor habrá de biológico con eso también, sobre cómo es la percepción del entorno. Jaime dice, y si hubieran más elementos del lado izquierdo, siempre habría cierto peso en el lado derecho también. Sí, y eso lo vamos a ver. Déjenme ver. No, creo que no lo vemos acá en esta presentación, sino que en la otra. Pero sí tiene tanto que ver. Acá, vean, aquí. ¿Qué parte de los cuadrantes pesa más visualmente? ¿Cuál de estos cuatro pesa más visualmente? Tal vez el de la derecha, el del El lado de cuarto, abajo. el ¿Derecha? cuarto cuadrante. Sí, pero dígame mejor inferior derecho, superior derecho, inferior izquierdo. Inferior derecho. Inferior derecho. Muy bien, inferior derecho, inferior derecho. Y eso es correcto. Vean cuántos elementos hay acá. ¿Cuánta información visual? Eso es lo que es. ¿Cuánta información visual hay acá? Aparte de este elemento que está con un traje oscuro. ¿Ven? ¿Cuántos elementos visuales? Y decimos entonces, bueno, entonces hay más peso acá, la obra está desequilibrada. No, porque acuérdense que les dije que los pesos visuales se anulan en sentido contrario.
Entonces, este está anulado por este espacio de acá. Miren este. Y veamos este. Espacio vacío. Espacio lleno de información. Entonces, eso nos da equilibrio. Igual del otro lado. ¿Ven? Mucha información. ¿Ven? Mucha información también acá. En este caso se equilibra también. Entonces están hechos de esa forma. La mayor parte del peso visual está en los cuadrantes de la derecha, pero este espacio vacío ayuda a que se equilibre. Y otro elemento, esto tiene que ver con color. Bueno, el color es parte del efecto visual. Vean esta figura vestida de negro y vean esta otra figura también con un vestido negro acá. Entonces eso hace que visualmente se compense la información. Por la cantidad de personas y colores. Sí, y la cantidad también de información visual. Eso es color, textura, detalles también. Todo eso que está por ahí. Bien, vamos a avanzar. Bien, ahí tenemos los elementos que están representados. La víctima, que es la persona que lleva las rastras ahí, tomada del pelo. La calumnia, el rencor, el fraude y la envidia son quienes están llevando, es la turba, por así decirlo, que está llevando a la víctima hacia el juicio del rey Midas. Y al rey Midas lo están asesorando la ignorancia y la sospecha. Por el otro extremo está la penitencia, vestida de negro como una anciana, y desnuda está representada la verdad. Lo de desnudez tiene que ver con la idea de que no hay nada que esconder. Entonces es cierto, es verídico. Por eso es que la verdad comúnmente se le pinta desnuda. Ahí tenemos la obra. ¿Ya? Y ahí tenemos pues la cantidad de elementos por ahí. Vamos a hacer ahora esto. Dos bloques a izquierda y derecha que ayudan a equilibrar en los cuadrantes del lado derecho, superior, inferior, y de izquierdo, inferior, superior. Esto se compensa, es peso visual. Al centro, el centro está acá, justamente con donde atravesaría la unión de todos los cuadrantes. Ahí tenemos la composición clásica y el punto focal. Acá. Hay algunos en los que pues presentan como si el punto focal estuviese más amplio y se incluye en él las imágenes del rey Midas y quienes le están susurrando ya al oído. Pero visualmente más bien nos lleva el punto focal hacia el centro, porque estos dos aspectos se compensan, entonces no nos llaman tanto la atención, nos llama más la atención el centro, que es donde hay como un poco más de acción, más información. Esto que ven ahí, esa línea roja se llama dirección, es la que ya le habíamos visto. Vean hacia dónde se dirige toda la acción. Toda la acción va hacia el lado derecho, en esa dirección. Otro elemento visual, pues la línea de horizonte. Eso nos ubica entonces a nosotros como observadores a la altura de este nivel. Acá. Y es decir, podemos ver hacia abajo, podemos ver también hacia arriba y observar detalles del techo, igual que observar la plenitud del piso. Luego, esos son elementos, acuérdense que están ahí. No, las líneas de fuga no es que se inventan, no, esas están ahí. ¿Ven? Las retomo de los elementos arquitectónicos. Los coloca entonces justo sobre la línea de horizonte, el lugar a donde convergen las líneas de fuga, y eso es el punto de fuga. Entonces, ese elemento es importante, y eso es lo que nos dice entonces que el punto focal de la obra está ahí,
porque visualmente todo nos lleva hacia el centro. O sea, todas las pistas visuales nos llevan hacia el centro de la obra, hacia acá. Lo que está a izquierda y derecha, lo que más bien hace es contextualizar y da peso visual. Ayuda a que la obra sea equilibrada. Muy bien, hasta ahí llegamos entonces con eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, yo esperaría que sí, ¿verdad? Ese silencio dice mucho. Así es, especie que te estoy entrando la ropa porque aquí ya se viene el agua, ya Bueno, regreso. no hay problema, vaya. Y Fátima dice, bueno, no. Lick, bueno, no. ¿Todo bien? Dice Carlos. Bueno, pues yo esperaría que sí. Ya cuando ustedes hagan un ejercicio sobre una obra, pues entonces ahí van a ver pues de dónde sale esto. Van a ver que esto les va a ayudar bastante. Esto es como la ganancia de historia del arte aplicado a otras áreas. Sí, Carlos. Estoy entendiendo, dice Alison. Dígame. Yo tengo más que todo eso, lo del equilibrio. Para mí siento que pesa más hacia la derecha, donde está donde está el puñito hacia la derecha, creo que pesa más eso. El rey Midas. Sí, donde está el rey. Entonces, en sí, siento que el lado izquierdo no mucho da el equilibrio, ¿no? Como que es muy poco hacia la izquierda. Sí. Eso es válido, es hacer la lectura de esa forma, pero si ponemos, vaya, aquí solamente los cuadrantes generales que son izquierda y derecha, efectivamente el lado derecho está más pesado. Hay mucha información visual. Así vamos a decir, no, digo, no, ese puñito de personas, no, hay mucha información visual. El grupo de personas más los elementos decorativos del fondo, los frisos, las esculturas en las hornacinas. Hay mucha información. Eso, si hay mucha información, significa que hay peso visual hacia esa zona. Pero el peso visual se compensa con zonas eh, con pocos elementos visuales. O sea, un espacio vacío compensa un espacio lleno. Entonces, vean, el lado derecho tiene menos elementos. Mire, pero es que sigo sin entender, porque si esto tiene más elementos, definitivamente pesa más. Como menos va a ser igual a más. Pero resulta que así es compositivamente hablando, digo. Cuando colocamos el siguiente cuadrante, acá entonces ya se distribuye mejor el peso visual en los 4 cuadrantes y entonces nos resulta que este lado, ese vacío, también llama la atención y compensa este otro. Y aquí especialmente el cuadrante superior izquierdo en contraposición al cuadrante inferior derecho. Esos dos se anulan mutuamente. Y ahí es donde aparece el equilibrio. Hay un equilibrio visual acá. ¿Sí, Kenia? Entonces, Lick, no sé si se me escucha bien. Sí, te escucho. Vaya, entonces para trabajar con eso de composición del espacio y todo eso, si tenemos un cuadrante o un lado lleno de cosas, digamos, el foco de atención, por así decirlo, digamos, hay que compensar todo ese montón de detalles con el otro extremo, con detalles pero más simples, para que no se vea sobrecargado. Sí, es, digamos, más simple. Mm, Tal vez simple no sea la palabra, pero veamos que es aplicable. Bien. Fíjense que hay otro, aunque no tengo por acá ahorita porque no hay imágenes de esas todavía para mostrarles, pero ¿qué sería? Un retrato, por ejemplo, un retrato de lo que vamos a ver luego en el barroco, em, está, digamos, esos son los cuadrantes con los que fue construida la obra. Entonces, el personaje está hacia el lado izquierdo, por ejemplo, o está hacia el lado derecho.
y en el cuadrante, digamos, está al lado derecho, el cuadrante izquierdo no hay nada, está vacío. Toda la imagen está concentrada hacia el lado derecho. Entonces, dice, bueno, está desequilibrada la obra porque pesa más visualmente hacia la derecha. Pero no, el espacio vacío compensa y equilibra el otro, y especialmente porque la mirada llena ese espacio. El personaje está viendo hacia un lado, entonces eso visualmente compensa en peso. Al ser algo conceptual, por ello, visualmente es un tanto más complejo de explicárselo, porque son elementos conceptuales, no son visuales, o sea, no los puedo mostrar, sino que eso se perciben. Y la percepción es algo subjetivo, entonces por eso puede que muchos de ustedes me digan, no, yo no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, yo lo percibo al revés, porque la percepción es subjetiva, eso sí es cierto, pero en la medida que ustedes se expongan más a esto, es decir, mientras más análisis hagan, van a ver que van a lograr llegar a observarlo eventualmente, o sea, con el tiempo. Vamos por acá, por si las dudas, repita mañana. Dice, no, bueno, si hay más todavía, vieran que hay bastantes, todavía más que analizar. Vanessa dice, creo que ninguna duda, pero veo que hay muchas cosas que estudian sobre composición, me confundí un poco con el peso. Sí, es un tanto complejo, eso sí lo entiendo. Andrea dice, ¿cómo se sabe qué representa cada personaje? ¿El artista lo dice o son los historiadores? Más bien, hay una historia que es la que se cuenta. Entonces, esa historia que se cuenta fue hecha visualmente en esta pintura. Entonces, ahí es donde aparecen quiénes son los personajes de esa obra. Entonces, ¿cómo saber quiénes son? Hay que leer acerca de la historia en la que se basó el artista. Y son los historiadores, efectivamente, los que hacen ese análisis. Nos colocan ya los personajes que están ahí. Si solo veo la obra, probablemente no lo voy a entender. Voy a entender la parte compositiva, el color, los contrapesos, equilibrio, todo eso. Pero los personajes se entienden hasta que se lee acerca de la historia de la que está hablando el personaje, el artista, perdón. Luego, Claudia dice, también se puede equilibrar con un objeto de mayor dimensión. Depende. Puede ser así como les mostraba los círculos, puede ser un círculo grande, por ejemplo, de color rojo y uno pequeño blanco sobre un fondo negro, por ejemplo. El color negro equilibra el color rojo en contrapeso, aunque el rojo sea más grande. Entonces sí puede suceder eso. Un elemento pequeño puede llamar bastante la atención, tanto como un elemento grande. Veamos, Fátima dice, pero pesa la mirada, ¿verdad? Sí, la mirada visualmente tiene un peso y por eso compensa, llena en un espacio. Luego dice, ¿verdad que la historia sería la iconología? La iconografía es la que describe primeramente la obra, son los elementos que están ahí. La iconología nos habla acerca del significado de cada personaje, por ejemplo. Entonces, por ahí iría eso. Diego dice, pero el peso no es lo mismo que el punto focal. No, el punto focal puede estar o no puede estar donde hay más información. En este caso, el peso visual está acá, compensado por esta zona de vacío, pero el punto focal está más bien en el centro, porque también ahí convergen todas las líneas de composición, perdón, de fuga. O sea, toda la imagen nos lleva hacia acá. Todas las líneas se dirigen hacia acá. Entonces, visualmente, nuestro cerebro entiende y se va hacia el centro de la obra primero. Aquí. Okay. Bueno, voy a avanzar acá, que esto lo pierdo. Okay. Y vamos a pasar a otra diapositiva. Que sería esta parte. Estamos viendo por acá. El llamado Cinquecento. No sé si hay alguna pregunta sobre lo anterior, si no, pues vamos ya directo sobre esto. ¿No?
Vamos entonces. Bien. De el 500, primero para ubicarnos temporalmente, estamos hablando del siglo XVI, o sea, en los años 1500. Esa es la etapa. Vamos a ver también acá un periodo clasicista y a partir de ese vamos a llegar a el periodo manierista, hacia el manierismo. El siglo XVI es bastante importante, ahí sucede el descubrimiento de América, por ejemplo, la caída de Constantinopla. O sea, hay una recomposición de los reinos en Europa y aparte comienza el expansionismo europeo a partir de las potencias colonialistas como Portugal, Inglaterra, Francia, España, que es la que más en América. Entonces es un momento bastante importante acá. Es la época de los reyes católicos en España, Alfonso y la reina Isabel de Castilla. Entonces es bastante importante este momento. Entre las características encontramos que se inspira en los modelos clásicos, se busca la armonía visual, el orden, la proporción. O sea que todo esto que estamos viendo de composición se sigue haciendo, lo siguen practicando para la construcción de la obra. Hay una tendencia hacia el purismo y entonces una ausencia de ornamentación. O sea, la idea es hacer la arquitectura, por ejemplo, bastante sobre en la parte externa, aunque en la interna pues lleve mucha pintura, por ejemplo, frescos, lienzos, ¿cómo se llaman estos? Retablos, también todo eso es posible que lo veamos por ahí. Y también las plantas centralizadas para las iglesias o las catedrales. En lo que vimos en el 400, las obras arquitectónicas de iglesias, por ejemplo, las basílicas, eran de planta de cruz latina. Pero en este momento se prefieren las plantas de cruz griega. O sea, esos son plantas centralizadas. Y uno de los modelos que se utilizan son las rotondas. En la época griega y romana, las rotondas eran utilizadas como templos. Entonces, se toma acá la imagen, el ejemplo de aquello, y se comienza a construir en algunos casos, dentro de construcciones más amplias o en las plazas, por ejemplo. Ese es de Donato Bramante, ese es el nombre del arquitecto. Bramante es uno de los arquitectos importantes y escultores del periodo Cinquecento. Esta es parte de las logias vaticanas. Donato Bramante y Miguel Ángel Buonarroti son los que construyeron el Vaticano, el edificio donde está el centro del cristianismo católico actualmente. En esta época, pues es la capital del mundo cristiano. Cristiano católico, pero acuérdense que es el cristiano protestante. Entonces, hay un énfasis acá a la utilización de la perspectiva, los puntos focales y forzar eso bastante al ojo a que observe en las obras esto. Es decir, se hacen pasillos largos de manera que se pueda observar armoniosamente esa secuencia de movimiento pues, de los bloques, estos que se llaman módulos. ¿Recuerdan un módulo? Y bueno, aquí no les he puesto tantos, porque deberían de haber muchos más hacia allá, pero cada uno creo que se entiende la idea. Cada uno de estos arcos y estos intercolumnios es un módulo. Entonces, en la medida que se alejan hacia el punto de fuga, van haciéndose más pequeños y están a la misma proporción. O sea, la aplicación de lo que les decía, la sección áurea, se va aplicando en función a eso. Entonces, el módulo sería cada uno de estos segmentos. Un dato, fíjense que esto es de las cosas que no cuentan cuando se habla de estos lugares como destinos turísticos. Lo digo por conocidos que tengo que pues fueron a estos lugares y tomaron fotografías. Estos lugares están llenos siempre de gente, entonces es casi que imposible observar la totalidad de la fuga como se ve acá. Casi siempre es así, ¿no? Esta imagen.
sea, lleno de personas, entonces solo permite ver esa armonía en la bóveda. Los módulos se encuentran en la arquitectura. Hay algunas aplicaciones en pintura también. El canon es un módulo que utiliza la cabeza como la marca o el segmento que se repite en la construcción del cuerpo. Para el periodo clasicista, una figura humana es perfecta si consta de 8 cabezas de altura. Cada una de esas cabezas es un módulo. Entonces, se aplica en la construcción de la figura humana, de escultura o pintura. También la manera como se pintan algunos cuadros también nos lleva a pensar a eso, a la utilización de módulos en la composición. Entonces, no solamente es en arquitectura. Bien, ahí tenemos los puntos de fuga, los módulos, y no se los coloqué acá, pero ustedes pueden ver ahí cada uno de estos arcos y el pilar que le corresponde, pues sería un módulo. Y la secuencia de módulos es la que nos genera esa fuga. Acá tenemos dos propuestas. La Autoridad Vaticana, el Papa, pide pues a los artistas importantes que presenten propuestas acerca de cómo consideran que debería realizarse la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es un edificio, era un edificio románico, pero pues en su lugar se construyó de orden renacentista. Y pues estas son las dos propuestas. Donato Bramante propuso que el edificio tuviese esta planta arquitectónica, y Miguel Ángel esta que vemos acá. Al final es Miguel Ángel, o la propuesta de Miguel Ángel, la que tiene más peso, pero se hacen modificaciones en función al trabajo de Bramante. Entonces al final el Vaticano es una obra de ambos artistas. Por ejemplo, esta es la cúpula de la Basílica de San Pedro, monumental. Es una de las obras pues, más grandes que hay de este periodo. Y la lucerna o la linterna que vemos ahí arriba, esto es obra de Maderno. O sea, es una combinación entonces, todo el conjunto de ambos artistas. Y esto es, como les decía, algo completamente monumental. Si en el 480 la idea era que los edificios fueran más racionales en función de las personas, es decir, más pequeños, más horizontales, en el 580 se elevan más. Vean ahí, en esto que ven acá son personas, como para tener idea del tamaño del edificio. O sea, solamente la linterna fácilmente tiene unos 4 o 5 pisos de altura. Solamente esto. Pues imagínense ya toda la cúpula, el tambor, y luego las pechinas que estarían aquí abajo. Esto es una obra monumental. Ahí tenemos una vista de la parte posterior. Alison dice, he visto videos en los que entran a ese pedacito y es claustrofóbico. Pero pues valdrá la pena subirse hasta allá arriba. Bien, en eso, por ejemplo, pues es una de las fachadas, es la fachada posterior. Y, déjenme ver, no, esta es la anterior, sí, aquí está la columnata. Es la anterior, o sea, la parte de enfrente. Y pues parte de esto tiene elementos que son tanto de Miguel Ángel como de Maderno. Entonces vean el corte arquitectónico pues basado en el estilo grecorromano. Estos son los interiores de la basílica. Y tenemos la bóveda de cañón, la cúpula, el lugar sagrado, más sagrado dentro de todo este edificio es el altar, la guarda de la comunión. Ese es lo que está al fondo, es el altar. Y ese otro altar que está acá, pequeño, bueno, no tan pequeño, ese es el baldaquino. El baldaquino no es renacentista, es barroco. Eso lo vamos a ver en el siguiente periodo. Acá, igual el altar en el fondo es barroco.
entonces no lo vamos a ver en este momento para no confundirnos por ahí. Pero vean pues la infinidad de elementos decorativos, tanto escultóricos como pictóricos, dentro del edificio. Y vean el tamaño, vemos las personas y el tamaño del edificio. Ahí están las personas y luego vean el tamaño. Es un lugar monumental. Ahí tenemos el despliegue de líneas de fuga, la cúpula, ahí están las pechinas, acá, el tambor y la cúpula como tal. Ahí al fondo la linterna o lucerna. Ahí. También en cuanto a arquitectura, los mausoleos, las capillas, también son gustadas especialmente por los mecenas. Esta, por ejemplo, es la Capilla Medici en Florencia. Ahí vemos pues el lugar donde pues algunos de la familia Medici, que eran los mecenas de esa región, pues mandaron a hacer. Y el autor es Miguel Ángel. Ahí está la zona del altar y todo pues el resto del mausoleo. Las plazas también son importantes en ese periodo 500 y lo van a hacer más al final, que es el manierismo. Entonces, las plazas como espacios abiertos para hacer representaciones solares, por ejemplo, esta es una. La conmemoración de algún evento, personajes, como en este caso esta estatua ecuestre. Las fuentes también van a comenzar a proliferar en la región. Estos edificios, este es de Andrea Palladio, es el arquitecto. Esa es una rotonda. El edificio es cuadrangular, pero en el centro tiene otro edificio que es redondo, es la llamada rotonda. Y ahí tenemos pues en los portales las columnatas, en este caso columna jónica con un frontón en la parte superior coronado por esculturas. Este es de Andrea Palladio también, solo que esta es en Venecia. Vean que los artistas se movían pues de ciudad en ciudad. Ellos lo que querían era pues vender, que su trabajo fuese apreciado y fuese comprado por los mecenas de la época. A veces los mecenas ¿qué sería? Tomaban a uno de los artistas como si fuese un protegido de ellos. Y la idea es que él les produzca solo a ellos. Pero a veces los artistas pues buscaban otros horizontes, buscaban otros a quienes vender su trabajo, especialmente cuando no era muy apreciado, comenzaban poco a poco a no apreciarlo tanto, es decir, a no comprar con tanta frecuencia, pues entonces se movían, iban a otro lugar. Igual esta, bastante la referencia hacia el arte del periodo clásico, tenemos frontones, columnas corintias, la zona del segundo cuerpo, que también nos recuerda un frontón, el primer cuerpo, ahí con hornacinas en las que hay escultura también. Y luego la monumentalidad, vean el tamaño de las personas comparado con el tamaño del edificio. Esto es más gótico, no es renacentista, porque acuérdense que los edificios, les repito, se van actualizando en cuanto a su construcción. Como dato curioso, hace un par de años subió el nivel en la zona, en Venecia, el nivel del agua, y resulta que comenzó a peligrar el edificio, porque pues toda la placita aquí frente a la iglesia comenzó a inundarse. Bien, voy a quedarme hasta acá y vamos a ver la escultura mañana, para no dejar cortado el tema.